La subastaron justo después de dar a luz, y hasta su recién nacido fue puesto como parte del trato. Silas Moore, el despiadado ranchero, solo veía en ellos mercancía y ganancias. Pero entonces apareció Jack Morgan, un hombre de principios que cambió el rumbo de aquella noche con un gesto inesperado. Y escuchen bien, porque el giro de esta historia es tan impactante como el momento en que la justicia, al fin, se impuso. El granero se alzaba como una sombra oscura en medio del valle. Sus maderas húmedas y carcomidas dejaban pasar el viento que silbaba como un lamento. Dentro, el aire era espeso. Olía a heno podrido, a sudor rancio y a un licor barato que los hombres habían derramado sobre el suelo de tierra. Las lámparas de aceite apenas iluminaban el interior, proyectando figuras distorsionadas sobre las paredes, como si hasta las sombras se avergonzaran de lo que iban a presenciar. En el centro, sobre un lecho improvisado de paja sucia, yacía una joven mujer. Se llamaba Emily Carter. Tenía 21 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido demasiado. Sus cabellos, enredados y pegados a la frente húmeda, caían sobre unas mejillas pálidas. Sus labios temblaban, resecos, y sus manos apenas podían aferrarse al pedazo de manta con que trataba de cubrirse. El dolor del parto aún recorría su cuerpo como un fuego apagado, dejándola sin aliento, sin fuerzas. A su lado, envuelto en una tela rota, un recién nacido lloraba con un llanto agudo y desgarrador, ese llanto que atraviesa cualquier corazón humano. Pero aquel sonido, en vez de despertar compasión, parecía ser parte del espectáculo. Emily lo abrazaba con lo poco que le quedaba de energía, intentando que sintiera su calor. Cada sollozo del pequeño era como una daga que le recordaba que no podía protegerlo. El murmullo de los hombres reunidos en el granero llenaba el aire. Voces graves, risas huecas, chasquidos de botas contra la tierra. Hombres curtidos por el sol y la dureza de la frontera, con miradas acostumbradas a ver sufrimiento, pero ahora con un brillo extraño, mezcla de codicia y morbo. Y entonces, entre todos, apareció la figura de Silas Moore, alto, de hombros anchos, con el sombrero ladeado y una chaqueta de cuero ajada que le confería un aire de dueño absoluto. En su boca colgaba un cigarro mal apagado, y en su mirada no había ni una chispa de compasión. Era el patrón de aquel rancho, pero también el artífice de un mercado secreto en el que la dignidad humana se negociaba como si fueran caballos o cabezas de ganado. Silas se plantó frente a todos. Levantó la mano y con voz ronca, amplificada por el silencio expectante, pronunció las palabras que helaron la sangre. «Atención, hoy tenemos un lote especial. Una mujer que apenas sobrevivió al parto, todavía con las huellas frescas en el cuerpo. Y no viene sola. Trae al niño. ¿Quién ofrece por ella y por la criatura?» El silencio que siguió fue denso, como si el aire se hubiera detenido. Algunos de los presentes se removieron incómodos. Otros se miraron entre sí con muecas nerviosas. Y de pronto, como una chispa en un barril de pólvora, comenzaron las voces. «¡Yo doy 20!», gritó uno desde el fondo, con una sonrisa torcida. «32», replicó otro levantando la mano. «40, con el crío incluido». Las carcajadas resonaron, ásperas, como golpes secos contra la pared. Emily sintió que el mundo giraba y se cerraba sobre ella. Quiso gritar, pero apenas pudo susurrar el nombre de su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el dolor físico, sino por la humillación insoportable. Escuchar cómo hombres desconocidos ponían precio a su vida y a la del pequeño que acababa de traer al mundo. Ella, que había soñado con criar a su hijo en libertad, que había creído en un mañana sencillo, se encontraba ahora reducida a un número en un mercado sin alma. Y lo peor era ver que nadie, ni uno solo, la miraba como persona. Para todos ellos, era un lote especial, una oportunidad de negocio, un trofeo más. En la esquina del granero, un joven que nunca había asistido a semejante subasta bajó la vista. El cinismo de Silas había traspasado los límites, incluso para los más endurecidos. Pero nadie se atrevió a hablar. Nadie levantó la voz. Todos estaban atrapados en el silencio cómplice que permite a los poderosos
seguir imponiendo su ley. Emily cerró los ojos y apretó al niño contra su pecho. Su respiración era débil, temblorosa, como la de alguien que se aferra al último rincón de esperanza. En ese instante, comprendió que, para sobrevivir, ya no podía esperar compasión de aquella multitud. Si llegaba algún tipo de salvación, tendría que venir de un lugar inesperado, de alguien capaz de desafiar el poder de Silas Moore. Pero en aquel granero, en ese preciso momento, la única realidad era el eco de las voces pujando, las risas burlonas y la sensación de que el mundo se había vuelto contra ella. La multitud rugía dentro del granero como una jauría descontrolada. Eran granjeros endurecidos por la tierra y buscavidas que habían llegado atraídos por la promesa de espectáculo. La mayoría tenía la voz cargada de alcohol y los ojos encendidos de ambición. Reían fuerte, se empujaban entre sí y lanzaban cifras como si estuvieran apostando en una feria. ¡Un saco de grano!, gritó uno desde la esquina, levantando el brazo con orgullo. «2 caballos jóvenes», replicó otro, arrancando carcajadas de quienes lo rodeaban. «Una carreta y 2 barriles de maíz», añadió un tercero, como si aquello fuera un juego. Cada nueva oferta era recibida con gritos, silbidos y risas, un bullicio que llenaba el aire con un ruido áspero, sin compasión. Para ellos no había nada sagrado en aquel momento. Ni la fragilidad de la joven, ni el llanto débil del niño que apenas respiraba contra su pecho. Emily permanecía inmóvil sobre la paja, con los labios apretados y los dientes clavados en sí mismos, intentando no dejar escapar el grito de desesperación que quemaba en su garganta. Su cuerpo estaba roto por el esfuerzo, pero su espíritu sufría aún más. Comprendía con una claridad cruel que su vida ya no le pertenecía. Estaba en manos de esa multitud que la veía como un objeto, como una pieza de ganado más en aquel mercado clandestino. El recién nacido, tan pequeño que apenas podía moverse, había sido arrastrado también a ese mismo destino. Emily lo sostuvo con más fuerza, acunándolo contra su pecho, como si ese gesto pudiera protegerlo de las voces que lo convertían en parte de la transacción. Susurró entre lágrimas, con la voz apenas audible: «Dios, solo deja que viva». Sus ojos brillaban bajo la luz temblorosa de las lámparas. Eran ojos desbordados de miedo, de un dolor silencioso y profundo que nadie quiso mirar. Ninguno de los presentes se detuvo a ver la humanidad que había en esa joven madre. Ninguno pensó en el valor de su vida ni en el del pequeño que respiraba con dificultad. Para todos ellos, Emily no era una persona. No era madre, ni hija, ni mujer. Era un lote, una mercancía con la que se podía pujar y reír. Y esa indiferencia, ese desprecio absoluto, era más cruel que cualquier golpe. En medio del estrépito de voces, apuestas y carcajadas, la puerta del granero se abrió de golpe con un chirrido metálico. El aire frío de la noche entró como un soplo distinto, y las lámparas temblaron con la corriente. Todas las miradas se giraron hacia la entrada, esperando ver a otro borracho dispuesto a unirse al espectáculo. Pero lo que apareció no era un hombre más de la multitud. Jack Morgan cruzó el umbral. Su silueta alta se recortaba contra la luz de la luna que quedaba detrás. Llevaba un sombrero gastado por los años de trabajo y un abrigo largo cubierto de polvo del camino. Su andar era firme, sin titubeos, como el de alguien que no buscaba permiso ni aprobación. Jack era conocido en la región, ranchero solitario, de carácter duro y principios inquebrantables. No era rico ni poderoso, pero todos sabían que su palabra tenía peso porque nunca se quebraba. Esa noche, sin embargo, no entraba como ranchero. Entraba como un muro contra la injusticia. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrieron la escena hasta detenerse en Emily. Vio su rostro empapado de lágrimas, la piel exhausta, los labios temblorosos y sobre todo el miedo que lo decía todo. Vio también al niño débil entre sus brazos, y algo dentro de su pecho se tensó con fuerza. Había visto el hambre en el desierto. Había visto a hombres caer en batallas sin nombre. Pero nunca había contemplado una humillación tan descarnada. Una madre reducida a mercancía delante de una multitud que aplaudía. El bullicio seguía. Pero para Jack el tiempo se detuvo.
Era como si solo existieran ella y el eco de su propio corazón que golpeaba con rabia contenida. Dio unos pasos hacia adelante, y su voz surgió clara, profunda, atravesando el ruido como un disparo. «Ofrezco $100». El granero entero enmudeció de golpe. Los hombres dejaron de reír. Las manos se congelaron en el aire. Hasta el llanto del niño pareció hacerse más leve. Nadie esperaba escuchar una cifra así, y mucho menos en un tono tan sereno, tan definitivo. El silencio cayó pesado como una manta sobre la multitud. Por primera vez en toda la noche, no hubo risas ni burlas. Todos comprendieron que aquel hombre no estaba allí para jugar. Silas entrecerró los ojos lentamente, dejando que el humo espeso del cigarro se elevara en espirales hacia el techo bajo del granero. Aquella pausa fue calculada. Un recurso para sembrar incomodidad y mostrar que seguía teniendo el control. Cuando habló, su voz resonó grave, áspera, cargada de burla. ¿100? ¿Por ella? Has perdido la cabeza, Jack. Esa mujer no vale ni 10. Las palabras, pronunciadas con desdén, se propagaron como una chispa entre la multitud. Varias risas estallaron de inmediato, duras y estridentes. Un hombre golpeó la mesa con la palma, otro silbó con sarcasmo, como si acabaran de presenciar el chiste de la noche. Aquella reacción reforzaba la intención de Silas: ridiculizar a Jack frente a todos y recordar que él, y solo él, decidía el valor de lo que allí se negociaba. Pero Jack permaneció inmóvil, como una roca en medio de una tormenta. Sus ojos no parpadearon, sus manos no temblaron. La burla no lo alcanzaba. Dio un paso hacia adelante, y el crujido de sus botas contra la tierra húmeda se escuchó como un disparo en el silencio que lentamente comenzaba a imponerse. Con calma sacó un fajo de billetes doblados y desgastados, marcados por años de trabajo en los bolsillos de un ranchero que había sudado cada dólar. Los colocó sobre la mesa de madera con un golpe seco que resonó más fuerte que todas las carcajadas anteriores. Dije 100. ¿Lo tomas o lo dejas? La voz de Jack no se elevó, no necesitó gritar. Fue firme, clara, con la seguridad de alguien que no estaba pidiendo permiso. El eco de esas palabras llenó el granero. Por un instante nadie se atrevió a moverse. Las risas murieron, los murmullos se apagaron. Solo se escuchaba el crujido de las lámparas de aceite y el llanto débil del niño en brazos de Emily. Los hombres, sorprendidos, se miraron entre sí con una mezcla de desconcierto y respeto. Habían esperado que Jack retrocediera, que se intimidara con las palabras de Silas, pero lo que vieron fue lo contrario. Un hombre dispuesto a desafiar al dueño del rancho en su propio terreno. Silas se inclinó hacia adelante, mordiendo con más fuerza el cigarro, los ojos entornados en una expresión que oscilaba entre la irritación y la codicia. Quiso reír, pero la carcajada murió antes de salir. Miró el dinero, brillante bajo la luz amarillenta de las lámparas, y comprendió que no podía rechazarlo. La avaricia lo venció. Con un gesto lento, casi teatral, asintió. Sus labios se curvaron en una mueca torcida, más cercana a una amenaza que a una sonrisa. «Está bien, llévatela. Pero recuerda, Jack, ahora es tu carga». La multitud, que momentos antes se había divertido con la burla, permaneció en silencio, expectante. Nadie se atrevió a interrumpir la tensión entre los dos hombres. Silas acababa de ceder, pero lo hizo dejando caer en sus palabras un veneno sutil. El recordatorio de que Emily no era vista como persona, sino como un peso, una responsabilidad indeseada. En medio de todo, Emily, que había mantenido los ojos fijos en el suelo para evitar el contacto con la crueldad de la multitud, levantó la mirada. Fue apenas un movimiento, un gesto tímido, pero suficiente para que la luz temblorosa de una lámpara iluminara su rostro agotado. Sus pupilas, ennegrecidas por el miedo, reflejaron por un instante algo distinto, una chispa diminuta, un destello frágil pero verdadero. Era la primera vez en toda aquella noche que en su interior surgía algo que no era terror ni resignación, era esperanza. Una esperanza tan pequeña que apenas podía sostenerse, pero que ardía como un faro en la oscuridad del granero. Jack no dijo nada más.
Su silencio era más contundente que cualquier palabra. Con un solo gesto había cambiado el rumbo de la noche. Había enfrentado la burla, había callado a la multitud y había sembrado en los ojos de Emily la idea de que aún existía alguien dispuesto a verla como lo que era, un ser humano. Jack se inclinó y, con una suavidad inesperada para un hombre de su tamaño, pasó los brazos por debajo de la joven. Emily apenas tuvo fuerzas para resistirse. Su cuerpo agotado se abandonó en aquel gesto como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo sostuviera sin intención de dañarla. En los brazos de Jack parecía ligera, frágil como una pluma, como si el peso de todo lo sufrido no pudiera medirse en kilos sino en silencios y lágrimas. El recién nacido, pegado contra el pecho de su madre, lanzó un pequeño sollozo, un quejido débil que resonó más fuerte que todos los gritos que habían llenado el granero minutos antes. Aquella criatura, que no conocía aún el mundo, se aferraba con su llanto a la única certeza que tenía, el calor de Emily. Mientras Jack avanzaba hacia la puerta, el murmullo de la multitud quedó atrás, transformado en un eco apagado. Cada paso que daba sobre el suelo de tierra era como una ruptura con ese ambiente de crueldad y comercio. El aire nocturno, frío y limpio, entró de golpe cuando cruzó el umbral. Y la diferencia fue tan grande que Emily sintió que podía respirar por primera vez desde que la encerraron allí. Con la voz quebrada, susurró: ¿Por qué? Tú no me conoces. Sus palabras eran un lamento y una pregunta sincera, nacida del asombro. No podía comprender por qué alguien, un extraño, había decidido poner en juego tanto por ella. Jack no la miró con grandilocuencia ni con soberbia. Sus ojos se mantuvieron fijos al frente, como los de un hombre que había tomado una decisión, y no necesitaba justificarla más allá de la verdad sencilla que lo impulsaba. Su respuesta fue breve, pero cargada de un peso que ningún grito podía igualar. Sé una cosa, nadie merece ser vendido como ganado. No hubo dramatismo en su tono, tampoco adornos. Era la convicción de alguien que conocía el valor de la dignidad humana más que el de cualquier moneda. Sus palabras, dichas con calma, perforaron el silencio de la noche. Emily cerró los ojos, y entre el cansancio y el dolor, permitió que en su interior brotara una nueva sensación. La certeza de que quizás, después de tanto sufrimiento, aún quedaba un resquicio de humanidad en el mundo. Silas Moore no era hombre de aceptar derrotas. La escena del granero aún lo quemaba por dentro. Que alguien lo hubiera desafiado en su propio terreno y, peor aún, delante de todos. Su orgullo herido no podía permitirlo. Esa misma noche, mientras el silencio de la llanura cubría el rancho, reunió a un grupo de hombres de confianza en el patio polvoriento. Con el cigarro colgando de los labios y los ojos encendidos de rabia, habló en voz baja pero firme, con esa cadencia que no admitía réplica. Esa mujer vale más de lo que Jack pagó. En otro sitio podrían darnos una buena suma. Ese ingenuo cree que la salvó. Pero solo se interpuso en mi negocio. Y un estorbo, señores, se elimina. Los hombres asintieron, algunos con sonrisas torcidas. Silas no tenía que dar más explicaciones. La orden estaba clara. Montaron sus caballos, preparados para seguir el rastro de Jack en la inmensidad de la llanura nocturna. Mientras tanto, Jack avanzaba despacio bajo un cielo plagado de estrellas. El silencio del desierto era engañoso. Solo se escuchaban los cascos de su caballo y el murmullo del viento entre los pastizales. Emily, medio dormida en la montura, sostenía al niño contra su pecho, buscando calor. Ella no sabía que, a cada kilómetro, la sombra del peligro se acercaba más. Pero Jack sí lo sabía. Su instinto de ranchero, curtido por años en el campo y en caminos solitarios, le advirtió antes de ver nada. Notó movimientos detrás, el ritmo irregular de cascos que trataban de mezclarse con la noche. No era el sonido natural de un viajero solitario. Eran varios, siguiendo su rastro con cuidado. Sus manos se tensaron sobre las riendas. Una calma fría se instaló en su interior. Entendía perfectamente lo que aquello significaba. Silas no había terminado. La compra en el granero solo había sido el comienzo. Ahora la verdadera lucha se avecinaba.
Jack echó una mirada a Emily, que lo observaba con ojos cansados, sin comprender aún el peligro. El llanto débil del niño acompañaba el murmullo del viento, y entonces, con un pensamiento que lo atravesó como un relámpago, Jack comprendió la verdad. El viaje no era simplemente llevarlos a casa. Era una batalla que empezaba esa misma noche. Una batalla por la vida de esa mujer y de su hijo. El río brillaba bajo la luna como una franja de plata en medio de la llanura. Jack había detenido su caballo allí para dar agua al animal y ofrecer un respiro a Emily y al niño. El murmullo del agua era tranquilo, casi reconfortante, como un paréntesis en medio de la noche cargada de tensión. Pero la calma duró poco. Del otro lado, entre las sombras de los árboles, comenzaron a aparecer siluetas. Primero 2, luego 3, y en cuestión de segundos eran media docena. Los caballos avanzaban despacio, y el reflejo metálico de las armas bajo la luz lunar no dejaba lugar a dudas. Eran los hombres de Silas Moore. Formaron un semicírculo alrededor de Jack, cerrando el paso hacia cualquier salida. La respiración de los caballos se mezclaba con el crujir de la grava bajo las botas. Uno de ellos, con sombrero bajo y voz áspera, dio un paso al frente. «Ella no es tuya, Jack. Entrégala y nadie saldrá herido. La llevaremos de vuelta donde pertenece». Emily apretó al niño contra su pecho, el temblor recorriendo todo su cuerpo. Jack, en cambio, no se movió ni un instante. Bajó lentamente la cantimplora. Apoyó la mano en el rifle y lo levantó con la serenidad de alguien que ya había tomado su decisión. Su rostro era de piedra, sin miedo ni duda. Cuando habló, su voz sonó baja, pero tan firme que se impuso sobre el murmullo del río. «Solo pasarán por encima de mí». El silencio se hizo pesado. Nadie se movía. Entonces, en un instante, la tensión estalló. El primer disparo cruzó la noche como un rayo, y la respuesta de Jack fue inmediata. Su rifle rugió con precisión, y el eco rebotó contra las colinas. Los hombres de Silas intentaron avanzar, pero Jack disparaba con una calma aterradora, cada tiro encontrando su blanco. El estruendo de los disparos rompió el murmullo del río, y la noche se llenó de caos. Los caballos relinchaban, los hombres gritaban órdenes apresuradas, pero la puntería de Jack era implacable. Uno a uno, los atacantes comenzaron a retroceder. El miedo, ese que no habían sentido al venir en grupo, se apoderó de ellos. Vieron que aquel ranchero no se detendría, que no vacilaba ni un segundo en proteger a la mujer y al niño. Cuando el polvo se asentó, algunos de los hombres ya yacían en el suelo, y los demás huyeron despavoridos, espoleando a sus caballos hacia la oscuridad. El eco de los cascos alejándose se perdió en la noche. Jack permaneció quieto, con el rifle aún en las manos, los ojos fijos en la línea del horizonte. Su respiración era tranquila, pero su expresión seguía siendo dura, como la de un hombre que sabía que aquello era solo el principio. Emily lo miraba con los ojos abiertos de par en par, incapaz de comprender del todo lo que había presenciado. En ese instante, entendió que Jack no había exagerado. Él realmente estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera, incluso a un ejército entero, con tal de protegerla. Silas Moore no podía aceptar la humillación de la derrota. La noticia del fracaso de sus hombres lo encendió aún más. Montó su caballo con furia y cabalgó hacia la casa de Jack Morgan, convencido de que aún podía recuperar lo que consideraba suyo. La noche era fría, y cada golpe de los cascos contra el suelo sonaba como un juramento de venganza. Pero al llegar al pueblo, descubrió que ya era tarde. Jack había hablado. Con voz serena, había ido directamente al sheriff y le contó todo. El mercado oculto, las subastas, la forma en que Silas convertía en negocio lo que jamás debía tener precio. Las palabras de Jack fueron como una chispa en pasto seco. Encendieron la indignación de todo un pueblo que, durante años, había callado por miedo. Las calles, que antes parecían resignadas, ahora estaban llenas de miradas encendidas. Hombres y mujeres salieron de sus casas, murmurando entre ellos, recordando cada injusticia, cada abuso que habían soportado bajo la sombra del rancho de Moore. Lo que antes era miedo, esa noche se transformó en coraje. Silas apenas tuvo tiempo de desmontar.
El sheriff y 2 ayudantes lo estaban esperando frente a la oficina. Cuando intentó imponer su voz, su gesto de mando habitual no tuvo efecto alguno. La autoridad ya no estaba de su lado. El sheriff, cansado de tolerar sus excesos, le puso la mano en el hombro y le dijo con firmeza: «Silas Moore, queda usted arrestado». La multitud se agolpó a su alrededor. Nadie retrocedía. El silencio se rompió de pronto con un grito desde el fondo. «Años soportamos tus abusos, pero ya basta». Ese grito dio paso a muchos otros. Voces mezcladas, indignadas, se alzaron contra él, y mientras los ayudantes lo esposaban, la gente empezó a escupir en el suelo a su paso, a lanzar palabras cargadas de todo lo que habían callado. No era violencia, era desahogo, la prueba de que la verdad había salido a la luz. Silas, que alguna vez caminó esas calles como dueño, ahora avanzaba entre la multitud como prisionero, y cada mirada dura, cada grito de indignación, era un recordatorio de que el poder que había ejercido durante años se había derrumbado en una sola noche. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo respiró al unísono. Ya no había miedo, solo la certeza de que la justicia había llegado. Emily se sentaba en el porche de la casa de Jack, envuelta en la manta que él le había ofrecido. La madera crujía suavemente bajo su peso, como si la vieja estructura quisiera recordarle que estaba en un lugar real, sólido, seguro. Después de tantos días de miedo y humillación, el simple hecho de poder descansar en un asiento tranquilo parecía un lujo impensable. El amanecer estaba desplegándose ante sus ojos. El cielo, todavía teñido de la penumbra de la noche, se abría paso hacia una claridad dorada. Rayos suaves se filtraban entre las colinas, tiñendo los campos de trigo con un resplandor cálido. Cada minuto el horizonte se hacía más luminoso, como si el mundo mismo quisiera limpiar las sombras que habían perseguido su vida. Entre sus brazos, el pequeño respiraba pausado, con ese ritmo delicado que solo tienen los recién nacidos. Su piel tibia, su diminuto pecho subiendo y bajando, eran para Emily la prueba más clara de que había un motivo para seguir. Lo acunaba contra su corazón, dejando que el silencio de aquel lugar lo envolviera. Cada pequeño suspiro del niño era como un hilo de esperanza que la ataba al presente. Las lágrimas recorrían su rostro sin pausa. No eran de desesperación, como las que había derramado en el granero, ni de miedo, como las que había contenido en la huida. Eran lágrimas de alivio, lágrimas que lavaban la herida abierta en su alma, con voz apenas audible, como si temiera que el viento pudiera arrebatarle la frágil paz recién encontrada. Murmuró: «Me compraste, pero no para poseerme». Jack estaba de pie, a pocos pasos de ella, apoyado en la barandilla del porche. La luz del amanecer iluminaba su perfil, mostrando un rostro marcado por años de trabajo, por el sol y por la soledad de los caminos. No necesitaba adornos, ni gestos grandilocuentes. Su sola presencia inspiraba calma. Sus ojos, firmes pero amables, se posaron en ella. «No», dijo suavemente. Hizo una pausa, como quien mide cada palabra para que no pierda su peso. «Lo hice para que volvieras a ser dueña de ti misma». Emily sintió que algo en su interior se quebraba, no de dolor, sino como una cadena que se rompe al fin. Aquellas palabras eran más que una respuesta. Eran un regalo, un recordatorio de que aún existía bondad en un mundo que había querido negársela. Se quedó mirando a Jack en silencio. En su rostro agotado, en sus ojos enrojecidos por las lágrimas, comenzó a tomarse algo nuevo. Un brillo tímido, un reflejo de vida que había creído extinguido. Su corazón, hasta entonces cargado de traición y sufrimiento, latió al unísono con un sentimiento distinto: esperanza. Detrás de ellos, el sol ya despuntaba con fuerza, inundando el valle con un resplandor casi solemne. Las aves comenzaron a cantar entre los árboles, y el aire fresco trajo consigo el aroma de tierra mojada y hierba silvestre. Era como si todo alrededor celebrara ese instante de renacimiento. Emily levantó ligeramente la barbilla, dejando que el sol tibio acariciara su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la oscuridad sobre sus hombros. Miró a su hijo dormido y sonrió con ternura. Lo que veía ahora no era un futuro marcado por cadenas invisibles,
sino un camino abierto, suyo, libre. Jack no dijo más. No hacía falta. Permaneció allí, cerca, como un guardián silencioso. No buscaba reconocimiento ni gratitud. Lo que había hecho no era un acto de grandeza, sino de convicción. Y esa convicción había cambiado no solo el destino de Emily, sino el de todo un pueblo que finalmente había despertado del miedo. Para quien observa esta historia, el final tiene un sabor inconfundible. El hombre que durante años había impuesto su ley injusta había caído, expuesto frente a todos. La multitud, que antes callaba, encontró su voz, y la joven que había sido tratada como mercancía, no solo recuperó la libertad, sino algo aún más valioso: la certeza de que su vida le pertenecía, y que nadie volvería a arrebatarle ese derecho. En ese contraste, en esa justicia que se siente casi poética, el espectador experimenta el dulce alivio del catarse. Los culpables recibieron lo suyo, y la víctima finalmente se alzó con la posibilidad de un futuro digno. Y en medio del amanecer, con un niño dormido en brazos y una chispa de esperanza encendida en el corazón, Emily comprendió que ese futuro ya había comenzado.